Frente a nosotros están las ideas polémicas, preguntas que cuestionan un sistema de creencia ya establecido y nos invitan a pensar o a consultar con la almohada. Les preparamos la mesa para la lluvia de ideas. Nos es grato invitarles a esta fiesta. Hoy nos toca saborear EDSA y sus huellas después de 3 décadas. EDSA, la calle, muy conocida por el atasco que hay día tras día. EDSA, escolar, artista, jurídico, una figura conocida, Epifanio de los Santos. Pero sabemos que hay un detalle que hace que estas 4 letras del abecedario tengan más valor y importancia siendo filipinos: la revolución. En la historia de cada democracia moderna, la revolución del poder popular de EDSA de 1986 se destaca como la más sorprendente, no solo porque eliminó sin derramamiento de sangre a un dictador cruel en la persona de Ferdinand Marcos, sino también porque todos los intentos y propósitos tomados en conjunto, al menos, curó la malignidad del alma rota de la nación filipina. Pero la herida de la desunión nos amenaza nuevamente. 3 décadas más tarde, los filipinos todavía estamos queriendo cosas que nos merecemos de nuestro propio gobierno. EDSA debería habernos enseñado cómo elegir a las personas adecuadas para un cargo público. Pero en todas las regiones del país solo podemos agonizar con incredulidad al presenciar a los señores en el control absoluto de nuestra amada tierra. Sin embargo, no es justo culpar a los filipinos humildes. La mayoría no se benefició de EDSA. De hecho, hay familias enteras todavía que deambulan por nuestras concurridas calles, buscando comida sucia. Mientras se levantan edificios imponentes en la metrópoli, miles de niños han permanecido hambrientos y sin hogar. Como sociedad dejada atrás por la modernidad del estilo de vida occidental, solo podemos acusar a nuestros líderes, pasados y presentes, que explotaron a EDSA y abusaron de su espíritu y memoria. De hecho, tenemos muchos políticos astutos que invocan descaradamente el concepto de bienestar humano o incluso la búsqueda de la felicidad para justificar y blandir su estilo particular de tiranía. La historia nos dice que un autócrata que gobierna por medio de una agenda populista no se ve afectado en cuanto a su conocimiento de la relevancia temporal de los principios de justicia. Pero él distorsiona y usa lo mismo para promover sus intereses creados. En el deseo de destruir a sus enemigos, un dictador solo tiene una orden de marcha para sus cómplices dóciles y dispuestos: seguirlo sin dudar. Este tipo de lealtad es quizás el más peligroso que existe. Es el mismo tipo de obediencia ciega que ha causado que hombres honorables maten en nombre de su Dios. Cuando Corazón Aquino llegó al poder en 1986, creíamos que no es la brillantez intelectual, sino la virtud humana lo que legitima el liderazgo político. Y sin embargo, es el dictador quien realmente renuncia a los consejos de los académicos, ya que hará las cosas como le parezca.
Le tiene mucho miedo a la sabiduría de antaño. Teme enfrentarse a los titanes de la historia. EDSA le dio al mundo una nueva forma de ver las cosas. Nos mantenemos firmes en que, como pueblo, no podemos permitir que aquellos que ocupan puestos de poder se aprovechen de nosotros. Cualquier forma de contrarrevolución violenta solo puede significar que se ha mantenido la opresión, aunque los opresores pueden haber cambiado el color de su piel. La razón de ser de EDSA no son los Aquinos ni los Marcos. EDSA es la historia de los filipinos como personas amantes de la libertad. El filósofo Edmund Burke parece preciso. Un estado en los medios de algún cambio es en los medios de su conservación. Es el derecho principal de cada generación derrocar a cualquier dictador despiadado. La libertad, en última instancia, es un instrumento para la transformación social, a menos que evitemos degenerar en un país que trate la justicia y los derechos de las personas como una especie de mercancía que solo los ricos puedan disfrutar. La potente fuerza del cambio radical que fue EDSA continuará eludiéndonos. Mi nombre es Red. Yo soy Jed. Esto es Proyecto 180. Hasta pronto.